Buenas noches, un placer saludarlos de nuevo. Y bueno, saludamos a los que nos están siguiendo por internet también en estos días, donde estamos avanzando con el seminario de Daniel. ¿Quién diría que hoy ya es nuestra 12ª noche, que hemos ido avanzando en varios temas del libro de Daniel? Y este capítulo que nos toca hoy es un capítulo muy bueno, muy interesante, con muchísimo contenido. Y vamos a avanzar rápido en este capítulo, pero vamos a tratar de tocar los aspectos principales que nos enseña el profeta Daniel a través de la revelación divina. Obviamente el tema de esta noche va encadenado con el anterior, porque el tema anterior justamente viene todo una sola visión. El capítulo 10 y 11 pertenecen todos a una misma visión y vamos ahora a, a avanzar en este capítulo, en este tema de esta noche. Y si ustedes ven en sus Biblias, ¿verdad? El capítulo 11 habla de los reyes del norte y del sur. Y sí, yo he titulado para esta noche es la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Así lo he titulado. Hoy vamos a ver quiénes son estos dos reyes y cuáles son los personajes que aparecen en este capítulo. ¿Sí? Aparecen el rey del norte, el rey del sur, los hijos de Dios aparecen en este capítulo y claro, y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Hay una parte que ya se cumplió y otra parte que está en el futuro de este mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora vamos a leer primeramente en Daniel 10.1, ¿qué es lo que nos dice? Daniel 10.1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Él prestó atención y entendió la visión. Muy bien, ahí vimos y acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Vimos anoche acerca del capítulo 10, pero justamente aquí comienza lo que era la visión y vemos de que es el tercer año de Ciro, rey de Persia. ¿Por qué este detalle? ¿Por qué este detalle? Porque algunos han hecho muchas especulaciones con respecto a lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en Jerusalén y por eso el profeta estaba mal y no, y como dijimos anoche no podríamos aseverarlo, ¿no? Y esto nos ancla también en el capítulo 11 para ver desde dónde parte toda la explicación del capítulo 11. Y vamos a leer ahora también Daniel 11.2, que es el versículo con el cual vamos a comenzar esta noche, en el capítulo 11. Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien, en Daniel 11.2 encontramos la verdad de lo que vendría, ¿sí? 3 reyes más un rey, o sea, 4 reyes. ¿Ah? ¿Quiénes son estos 4 reyes? ¿Quiénes son estos 3 primeros y después el cuarto? Claro, nosotros encontramos de los 4 reyes, ¿verdad? El primero es Cambises, que es del 530 al 522 a.C. El segundo es Esmerdis Gaumata, el usurpador, que está en el 522 a.C. Dura poco su reinado porque es un usurpador. Y Darío I, ¿verdad? Que es del 522 al 486 a.C. Y Jerjes, que nosotros lo conocemos en la Biblia como Asuero, ¿verdad? En Esther capítulo 1, versículos 1 y 4, ese es Asuero, ¿no es cierto? Jerjes, que después va a tener un hijo que se llama Artajerjes. Ahora, estos 4 son los 4 reyes que presenta allí, claro, porque nosotros tenemos que entender de que todos, todos estos, ¿no es cierto?, eran reyes de Medo-Persia, ¿sí? Así que entendemos de que en el versículo está muy claro la sucesión que después encontramos en la historia. Ahora, dice, levantará a todos contra el reino de Grecia, justamente lo que acabamos de leer ahí en el versículo 2,
Claro, y ese era Jerjes, el que levantó a todos contra Grecia, que lo conocemos, otra vez lo vuelvo a repetir, en el libro de Esther, con el nombre de Asuero, quien luego de levantar a todos luego de levantarlos a todos contra Grecia, ¿no es cierto?, fue muerto. No pudo continuar, ¿no es cierto? Fue lo que dice la historia, que fue muerto por su visir, por uno de sus visires, por su visir principal, ¿no es cierto? Su ministro, lo que sería para nosotros, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que era el trabajo de un visir. ¿Por qué decimos esto? ¿Sí? Porque claramente después vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 3, lo siguiente. ¿Qué dice el versículo 3? Daniel 11:3. Se levantará luego un rey valiente, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Muy bien, ahí tenemos los dos personajes, ¿no es cierto? El rey valiente, que es este que aparece acá en la imagen, ¿sí? El rey valiente, que sabemos de que es de Grecia, es el rey Alejandro Magno, y este que aparece aquí es una imagen de Artajerjes, ¿sí? Alejandro luchó contra Artajerjes y claro, y lo venció, lo terminó venciendo. Así que es lo que entendemos, ¿no es cierto? Cuando se acuerdan ustedes, nosotros veíamos la visión del carnero con los dos cuernos y después del chivo que venía rápido, que entre medio de los ojos tenía un cuerno prominente, ¿no es cierto? El chivo, bueno, el chivo era Grecia, el cuerno prominente era Alejandro Magno, y que golpea, ¿no es cierto?, y destruye al reino de Medo-Persia, claro, y ¿a quién destruyó? A Artajerjes. Muy bien, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque justamente Artajerjes es el que después da el edicto que nosotros vimos anoche, los 3 edictos, el de Ciro, Darío, el de Ciro, Darío, y después el de Artajerjes, con el cual se cumple el inicio de la profecía de las 70 semanas y de los 2300 años, ¿sí? Ahora, entendido todo esto, seguimos avanzando. ¿Se acuerdan de que nosotros dijimos que todo el conocimiento del libro de Daniel es progresivo? Entonces no te podés olvidar lo que pasó en el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, y ahora le sumamos el 11 y seguimos avanzando. Claro, y en el capítulo 11, versículo 4, dice así: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. ¿Qué reino estamos hablando? El reino de Alejandro Magno. Su reino sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros, aparte de ellos. Claro, y acá vemos algunos detalles. Su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo no son los 4 cuernos que le salen al chivo. Al macho cabrío le salen 4 cuernos, pero estos no son los 4 cuernos del macho cabrío. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos que los 4 vientos del cielo, en el capítulo 7, los versículos, si no me falla la memoria, 2 y 3, ahí aparecen, ¿no es cierto?, los vientos, y que esos vientos son 4 bestias, o sea, son 4 reinos. Y claro, nosotros entendemos muy bien que después, en la visión del capítulo 8, nosotros encontramos el chivo, ¿no es cierto?, y el carnero, y claro, cuando nosotros encontramos de que luchan entre los dos, el chivo gana y quedan los 4 cuernos, ¿verdad? Quedan los 4 cuernos prominentes en los cuales se reparte. Pero aquí nosotros tenemos que ver que dice: su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. O sea que es repartido hacia los 4 vientos del cielo, de donde saldría después Roma, porque uno de los vientos del cielo es Roma. Y eso es lo que explica el versículo 4. Por eso acá detallamos, en el versículo 4 te dice: pero no será para sus descendientes, ni según con el dominio con el que dominó, ¿verdad? Porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Por eso la aclaración de los 4 vientos del cielo y él aparte de ellos. O sea, no queda dentro del reino dividido de Grecia, sino que el reino después es conquistado.
así como hemos visto en el orden progresivo que nos mostró Daniel 2, Daniel 7, ¿verdad? Y Daniel 8. Ahora, claro, las cuatro cabezas, los cuatro cabezas de la bestia, ¿no es cierto?, del leopardo de cuatro cabezas, que tenía cuatro alas. Obviamente estamos hablando de Grecia, tal cual lo presenta el capítulo 7. Son los cuatro cuernos del capítulo 8. Ahora, ¿quiénes son estos? Recordemos que son cuatro generales: Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Estos cuatro son los cuatro generales, ¿sí? Pero el reino no quedó en manos de ellos por mucho tiempo, sino que después fue llevado y puesto, ¿no es cierto?, para Roma. Ahora su reino quedará deshecho y será para otros, aparte de ellos, tal cual lo dice el versículo 4, ¿no es cierto? Y es la bestia grande y terrible, en la cual después toma posesión de este reino. Y así nosotros vamos viendo lo que es la sucesión de todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Babilonia, la cabeza de oro, que se corresponde al león alado, los pechos y los brazos de plata, que corresponden a Medo-Persia, que es el oso, con las tres costillas en su boca, y que también se corresponde al carnero. Después Grecia, ¿no es cierto?, que estaba en la cadera y los muslos, de bronce, ¿verdad?, que es el leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas, que es el chivo con el cuerno prominente, que después es roto y le salen cuatro cuernos. Y después de eso viene el hierro, que son las piernas en la estatua, ¿verdad?, y es el reino de Roma, con la bestia grande y terrible que desmenuza y destruye todo a su paso, y obviamente después nos quedan los pies con el hierro y el barro cocido, ¿no es cierto?, que no se mezclan, que es las 10 tribus bárbaras, que de esas 10 tribus bárbaras, ¿no es cierto?, surgiría también el papado, que dominaría destruiría a 3 y dominaría a las otras 7. Y es hasta donde llegamos hasta el día de hoy, en nuestros días, ¿no? Entonces, viendo todo este resumen que acabamos de hacer, ahora veamos el paralelismo entre Daniel 8 y Daniel 11. Claro, cuando nosotros vemos esto, vemos que en el capítulo 8 aparece también Persia, aparece Grecia, Roma, el cuerno pequeño y el tiempo del fin, en ese orden, ¿no? Y en el capítulo 11 aparece Persia también, Grecia, Roma, aparece el conflicto del norte y el sur, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver quiénes son, y después el tiempo del fin. Fíjense el paralelismo, ¿está? Está bien. Sigue la misma lógica, lo único que hace es sumarle más información, va adicionando cada vez más, pero viene diciendo lo mismo que decía el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 11. Lo que pasa es que yo los puedo hacer el cuadro comparativo con los 4, pero claro, no me alcanza la pantalla, si no sería muy chiquitito y tendríamos que verlo, ¿no es cierto?, o hacer muchos slides, ¿no? Pero ya tomando referencia a estos dos, ya es suficiente, ¿no? Nosotros encontramos similitudes en Daniel 8, ¿sí? Vemos que el cuerno pequeño en Daniel 8 se levanta contra el ejército del cielo y contra el príncipe de los príncipes, son los versículos 10, 11 y 25, echa por tierra el santuario y quita el sacrificio continuo, ¿no es cierto?, el versículos 11 y 12, ¿sí? Crece hacia la tierra gloriosa, el versículo 9. El cuerno pequeño, recordemos, es el responsable de la abominación desoladora. Ya lo vimos idiomáticamente, inclusive en hebreo nosotros lo podemos ver idiomáticamente y ver de que todas estas similitudes o características son solamente para un poder, que es el cuerno pequeño, que no es Antíoco Epífanes del siglo IV, no tiene nada que ver Antíoco Epífanes, porque este poder realmente es un poder que llega hasta el tiempo del fin. Tiene un comienzo, ¿verdad?, después de Cristo, y tiene un fin. Tiene un fin, ¿no es cierto?, llega hasta el fin, y el que lo vence es Jesús mismo. Así es como nosotros hacemos cuando hacemos lo mismo que estamos haciendo con los capítulos, al comparar Daniel y Apocalipsis. Entonces, de esa forma nosotros hacemos un estudio fundamentado, serio,
de las Escrituras, escudriñando, como dice la palabra de Dios. Y el cuerno pequeño en Daniel 11, nosotros vemos las similitudes también, ¿no es cierto?, que está contra Dios y procura usurparlo, igual que en el capítulo 8, profana el santuario, quita el sacrificio diario, pone la abominación desoladora en el versículo 31, igual que en el versículo 11 y 12 de Daniel 8, y después se establece en la tierra gloriosa, versículos 16, 41 y 45, y igual que en el capítulo 8, que crece hacia la tierra gloriosa. Encontramos más similitudes, sale del norte en el capítulo 8, en el capítulo 11 también sale del norte, por eso su nombre, Rey del Norte. Ya les voy diciendo quién es el Rey del Norte. Será quebrantado, aunque no por mano humana, ¿sí? Y después en el versículo 45 dice, en el capítulo 11 dice que llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Claro, entonces nosotros podemos decir a ciencia cierta, después de comparar Daniel 2, 7, 8, 9, 11, 10 y 11, o sea, podés compararlos todos, ¿no es cierto?, encontrar todo lo que dice del papado y saber que el rey del norte es el papado, que ¿no es cierto?, que lleva adelante su paganismo a través de la abominación desoladora. Y el rey del sur es Egipto, que significa, ¿no es cierto?, en términos bíblicos, proféticos, Egipto es el ateísmo secular, ¿sí? Así como cuerno pequeño es también, o rey del norte, es un símbolo profético que nos muestra, ¿no es cierto?, que es el papado, que lleva adelante su paganismo en todo el mundo. Ahora, fíjense que hemos avanzado rápido aquí. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a detener en más características del papado que tiene el capítulo 11. Si ustedes ven en sus Biblias ahí y buscan en sus Biblias, van a encontrar, ¿no es cierto?, muchas características, pero bueno, yo arranqué desde el versículo 28. Y desde el versículo 28 ustedes lo van a leer ahí, yo lo tengo ahí resumido, ¿no es cierto? Dice, él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Pone su corazón contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo en la Biblia? Los 10 mandamientos, queridos. Los 10 mandamientos. Así como habla, ¿no es cierto?, en Daniel 7:25, que intentará cambiar los tiempos y la ley. La ley son los 10 mandamientos. Ahora, en el versículo 30 nosotros encontramos que se enoja contra el pacto santo y hace según su voluntad y no según el pacto. Claro, por eso dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y retrocederá, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el pacto. Entonces ahí también encontramos que se entiende con los que abandonan el santo pacto, o sea, los 10 mandamientos. Todos aquellos que abandonan los 10 mandamientos se entienden con él. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, siendo de que en la historia justamente así fue como se fue cumpliendo. Ustedes pueden tomar, les puedo aconsejar cuando estudien el capítulo 11, tomen 2 colores o 3, yo tomé básicamente 4 colores para marcar todo el capítulo, ¿no es cierto?, donde están el rey del sur, el rey del norte, y ustedes van a notar, ¿no es cierto?, en sus Biblias van a notar las intervenciones que tiene uno y el otro, cómo van y vienen, luchan, y vas a ir marcándolo, y entonces con los colores, ¿qué lográs vos? Vos lográs marcar y ver el accionario de quién más habla. Si vos mirás mi Biblia, mirá, yo te la voy a mostrar, no sé si se va a ver bien en la imagen o si ustedes lo notan bien. Acá está el capítulo 11, ustedes van a ver que con amarillo está el rey del sur, y después con rojo está el rey del norte. Después aquí está el amarillo sigue el rey del sur, el verde es cuando se encuentran para charlar, para negociar, el rojo sigue siendo el rey del norte, y el azul lo que habla sobre los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ves que tiene? ¿Qué es lo que predomina en el capítulo? El rojo, ¿verdad? Habla, ¿por qué le da tanta importancia, no? Claro, porque es un enemigo importante de los hijos de Dios, de aquellos que guardan, no es enemigo de todo el mundo. Entiéndase bien, no es enemigo de todo el mundo. Con el mundo comercia,
con el mundo lleva adelante negocios, con el mundo lleva adelante, ¿no es cierto?, sus batallas, sus discusiones, todo, pero el enemigo es ¿de quién? De aquellos que mantienen la fidelidad al Señor. Por eso dice allí en el versículo 32, dice, con lisonjas seduce a los violadores del pacto. Claro, y nosotros encontramos lo mismo en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, y dice así, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Claro. Entonces, este poder que recibe del diablo, ¿no es cierto?, es un poder seductor. ¿Para qué? Para engañar y sumar a los violadores de los mandamientos de Dios. Entonces, sumarlos a su causa en nombre de Dios, entre comillas, ¿no? Persigue a los hijos de Dios por algunos días, o sea, 1260 años, que aparece, ¿no es cierto?, tiempos y la mitad de un tiempo, que ya lo explicamos a eso. En Daniel 11, del 33 al 35, lo que yo les mostré que estaba en azul en mi Biblia, claro, ahí aparece, ¿no es cierto?, claramente cómo los persigue. Y claro, nosotros encontramos ahí, si quieren podemos leer desde el 32, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Durante 1260 años, que van del 538 hasta 1798, los hijos de Dios son perseguidos. Cuando dice algunos días, se corresponde también a Daniel 7:25, cuando habla, ¿no es cierto?, allí también de la persecución de los hijos de Dios, que dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años. No me voy a detener a explicar de nuevo eso, porque como ya les dije, ya lo expliqué, y si no lo sabes, si recién estás con nosotros en este capítulo, entonces te aconsejo que vuelvas para atrás y veas lo que explicamos anteriormente. Ahora, hace su voluntad y se pone en contra de todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará maravillas. Eso es lo que dice el versículo 36. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses, o sea, ¿contra quién? Contra Jesús, contra el Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, obviamente. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y claro, esto tiene su contraparte en Apocalipsis 13, versículos 5 al 6. ¿Qué dice allí? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario, y los que moran en el cielo. Excelente, gracias. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, justamente que dice lo mismo, ¿sí? 42 meses son 1260 años también, o tiempo y la mitad de un tiempo. Estamos hablando de lo mismo. Ahora, es interesante cuando vos mirás en tu Biblia, en Daniel 11, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, dice. Claro, vos lees esto y vos decís, ¿y cómo es el tema? Pero tenés que leer también Apocalipsis 12, 17. En Apocalipsis 12, 17, le dice allí el profeta Juan, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón no hace la guerra contra todos los cristianos, el dragón solamente hace guerra contra la descendencia de la mujer. La mujer en la Biblia es la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? De la iglesia, ¿no es cierto?, queda un resto, un remanente fiel, en el cual
va sobreviviendo a lo largo de todos los siglos. Siempre hay un remanente del Señor, un remanente fiel, y lo hemos visto en todas las historias del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan con Elías? Siempre lo hemos visto, siempre hay un remanente fiel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Dios de sus padres es el mismo Dios que tenemos nosotros, Jehová el Señor, Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se aparta del Dios verdadero y se aparta de sus mandamientos. No es de que no conoció a Dios, no conoció la Biblia, conoció, sabía, pero ¿qué es lo que pasa? Se apartó, se fue apartando. Este poder, que es el papado, se fue apartando, arrancó bien y después se fue desvirtuando cada vez más porque empezó a hacer tratos con el mundo, empezó a aceptar cosas del mundo, empezó a sumar cosas, empezó a sumar dioses, cambió el día de reposo. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, que pensó a decir, tengo autoridad, se ensoberbeció su corazón, igual que Satanás. Y entonces se apartó del Señor, poco a poco. Entonces, dice el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, ¿no hará caso de quién? De Jehová. Ni del amor de las mujeres. Y eso está interesante, ¿no? Porque algunos preguntan, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Vos ves cómo va la mano, ¿no? Ni del amor de las mujeres hará caso. Interesante, ¿no? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y nosotros hemos visto de que durante la historia se engrandeció por sobre todo Dios, fue conquistando los pueblos a través de sus lacayos, fue conquistando cada vez más y fue avanzando. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Dominó a todos los supuestos dioses y se engrandeció y le hizo justamente la guerra al príncipe de los príncipes, que es el Señor Jesucristo, fue en contra del santuario y todo así como hemos visto, ¿no es cierto?, todas las características. Ahora, fíjense en el versículo 39, dice, desde el 38, ¿no es cierto?, pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Y díganme si no ha sido así a lo largo de la historia. Si ustedes tienen en cuenta toda la historia, ¿verdad?, de cómo fueron conquistando tierras nuevas, cómo fueron destruyendo los supuestos dioses de los lugares que fueron conquistando, de los lugares donde fueron avanzando, y les iban entregando y repartiendo tierras a las diferentes naciones que los servían. Y nosotros lo tenemos que entender porque es el caso nuestro también, de Argentina, ¿no es cierto?, y de todos los países que vivimos en América. Claro, a uno fue dado a los ingleses, otro fue dado a los españoles, otro fue dado a los franceses, ¿no es cierto? Todo lo que fue, los que fueron sus lacayos en las guerras, ¿no es cierto?, para ir avanzando. Lo que fue dado a Portugal, ¿sí?, en el caso de Brasil. Entonces vamos entendiendo, ¿sí?, para dar una explicación sencilla de la historia. Ahora, ahí en Apocalipsis vamos a encontrar también los versículos, el capítulo 13, versículos del 2 al 4, vamos a encontrar esto también. Dice así, Apocalipsis 13, del 2 al 4, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como dos y su boca como de león, como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Cuando vos decís, el Dios de las fortalezas, el Dios ajeno, ¿quién es? ¿A qué Dios adora? No adora a Jehová, porque abandonó al Dios de sus padres. Entonces el que adora y el que recibe poder para dominar, ¿no es cierto?, dominar a las naciones y llevar adelante sus guerras y sus objetivos, es gracias a Satanás. Ese es el Dios
de las fortalezas. ¿Vieron qué sencillo que se hace cuando uno entra a comparar los versículos bíblicos? No tenés que andar pensando cosas raras ni nada de eso, solamente orando antes con la guía del Espíritu Santo, Él te va mostrando cómo ir viendo y cómo ir descifrando la profecía bíblica. Ahora, avancemos. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Eso está, claro, en el 11:43. Sí, tal cual está, ¿sí? Y los de Etiopía y Libia, dice, los seguirán. Claro, vos cuando ves, ¿se ha apoderado de los tesoros de Egipto? Sí, claro, del Egipto, pero ¿de qué Egipto estamos hablando? Ahora más adelante lo vamos a explicar un poquito más. Pero Egipto son todos los países que se resistieron al papado y entonces los fue conquistando a través de sus lacayos, a través de aquellos que les daban su ejército para llevar adelante la guerra, y entonces fue obteniendo todos sus tesoros. Y cuando vos ves adentro del Vaticano, vas a ver que está lleno de tesoros y que esos pertenecen a todos los pueblos que fueron conquistando. Y vas a ver que están sus dioses, así, los dioses que conquistaron de esas tierras, y después los que a ellos conquistaron, después ¿qué pasó? Los sirvieron también. Se volvieron sus sirvientes, muchos de ellos. Entonces es interesante, ¿no es cierto? Porque claro, vos ves de que es un gran museo, adentro de Vaticano hay 6 museos, pero todo adentro es un gran museo que se obtuvo justamente de estas guerras que llevó adelante con el rey de Egipto, que son todos estos países que se consideraban ateos, arrianos, que se consideraban distintos, que pensaban diferente al cuerno pequeño, al rey del norte, al papado. Pero llegará su fin, dice el versículo 11:45, y no tendrá quien lo ayude. Será quebrantado, mas no por mano humana. Eso es lo que dice también el 8:25, ¿no es cierto? Entonces encontramos ahí en el 11:45 y después también Apocalipsis 19, versículos 19 al 20. ¿Quién es el que le pone fin? ¿Quién lo quebranta? ¿Quién lo detiene? Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Claro, el papado, esta bestia grande y terrible, y el falso profeta de Estados Unidos, son lanzados vivos, ¿no es cierto?, al fuego en la segunda venida de Cristo, son castigados de esta manera, reciben su castigo. Ahora, esto sucede en la segunda venida de Cristo, a lo cual después se corresponde el capítulo 12, el comienzo del capítulo 12 de Daniel, que es lo que vamos a ver después, ¿no es cierto? Pero justamente será quebrantado, mas no por mano humana. Y se corresponde también a Daniel capítulo 2 con la roca, ¿no es cierto?, que viene del reino de los cielos, que es el reino de los cielos, que viene Cristo, que es la roca, y golpea la estatua y la destruye, ¿sí? Así que todo coincide cuando vos lo vas comparando. También lo podés comparar con Daniel 7:26, en el cual el rey, cuando el rey que es el juez, nuestro rey, que es el rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, se sienta y le dice, muchacho, hasta acá, y después entrega el reino a sus hijos. Entonces, está claro cómo está todo bien esquematizado y cómo va todo encajando en su lugar. Ahora, vamos a hablar un poquito más del rey del sur, o sea, el rey de Egipto. El rey del sur aparece como el rey de Egipto aquí en el capítulo 11. Vos vas a ver de que se le llama, ¿no es cierto?, directamente, que lleva cautivos a Egipto, ¿no es cierto?, y todo en el versículo 8, ¿sí?
vas a ver, ¿no es cierto?, de que continuamente se está comparando al rey del sur con Egipto, se lo vuelve a nombrar en el versículo 42 como el rey de Egipto, el rey del sur aparece de nuevo en el versículo 40, ¿sí? Y vos vas viendo, ¿no es cierto?, que aparece este rey. En la profecía bíblica, Egipto es el poder humano sin Dios. Claro, y cuando vos buscás en Isaías capítulo 31, vos le hallás razón a esto, porque justamente cada vez que el pueblo de Israel se sentía angustiado, apesadumbrado, rebelado en contra de Dios, después de que Dios lo había sacado con mano fuerte, Jesús los había sacado con mano fuerte de Egipto después de 10 portentosas plagas, que no fue por mano humana, sino por mano divina que los sacó, ellos cada vez que se rebelaban, ¿a dónde querían volver? A Egipto, a la comodidad, al conocimiento de Egipto, ¿sí?, a todo lo que Egipto implicaba. Incluso después en la cautividad, más adelante en el tiempo, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar que el pueblo de Israel, después de que es conquistado por Babilonia, ¿a dónde huye un poco del pueblo? A Egipto, huyen a Egipto. Siempre quieren volver al lugar de la esclavitud, ¿no es cierto? Y vos fíjate que esto es una constante en la Biblia, ¿no es cierto? Y Egipto tiene su trascendencia a través de los años en representar lo siguiente. Isaías 31 del 1 al 3 dice: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, traerá el mal y no retirará sus palabras, se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios son hombres y no Dios, sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una». Y a pesar de las advertencias del Señor, el pueblo de Israel siempre volvía hacia Egipto. Ahora vos fíjate que para el tiempo del fin, porque esta visión es para el tiempo del fin, recuerden ustedes que en el capítulo 10 se nos dijo que todo esto es para el tiempo del fin. O sea, lo que nosotros estamos leyendo sobre el rey del norte y el rey del sur es actual. Es actual. Y todavía queda una parte hacia el futuro. Pero vos fíjate qué interesante, porque dice, en su poder humano de avance, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con Egipto, tecnología y ciencia, claro, porque el tema era que tenía carros, ¿sí? Tenía carros, ¿qué significaba eso? Que tenía conocimiento de guerra, tenía fuerza, tenía jinetes valientes, había valentía, ¿no es cierto? Entonces, vemos, comparando con todos los escritos referidos a Egipto, encontramos, ¿no es cierto?, de que en su negación del verdadero Dios y con dioses falsos e inmoralidad, ¿está? El faraón, en su rechazo orgulloso de Dios, proponía un ateísmo secular. Claro, porque vos cuando ves todo lo que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Yo no necesito de Dios. ¿Qué es ser ateo? Sé que Dios existe, creo que Dios existe, pero no le expreso mi fe, no le expreso adoración, ¿y qué hago? Le doy la espalda. ¿Por qué? Porque puedo estar enojado con Dios, no lo quiero reconocer, no me quiero humillar delante de Dios, no quiero estudiar su Biblia, y entonces ¿qué hago yo? Un ateísmo secular. ¿Y qué más importante? Más importante es el conocimiento, que vos vayas a la escuela, que tengas un trabajo, que vivas tu vida, ¿no es cierto? Entonces de acá se desprende todo. De acá se va a desprender del ateísmo, se van a desprender, ¿no es cierto?, filosofías, como el machismo, el feminismo, se van a desprender, ¿no es cierto?, teorías, como la evolución del hombre, ¿no es cierto? Todo lo que es contrario al Señor. No quiere decir que no tenga dioses, ¿eh? El ateísmo no quiere decir que no tenga dioses, porque vos cuando reemplazás al Señor por tu trabajo, ¿quién es tu Dios? El trabajo. Cuando vos reemplazás a Dios por la tecnología, ¿quién es tu Dios? La tecnología. Cuando vos reemplazás a Dios por un pastor, ¿quién es tu Dios? El pastor. ¿Entendés? O sea, el ateísmo secular
lleva a qué? A que vos sigas todas las teorías habidas y por haber en el mundo, que te apartan de quién? Del verdadero Dios. ¿Entendés ahora a qué se refiere el rey de Egipto? Porque claro, acá aparece todo este contexto bien explicado en el capítulo 11. Lo único que yo hago es sintetizártelo y mostrarte, ¿no es cierto?, cómo aparece Egipto dentro de las profecías bíblicas. Y que también después vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Ahora, claro, ¿y dónde aparece en el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 11. Qué casualidad, ¿no? No es casual. Daniel 11, Apocalipsis 11. Pero ya lo vamos a ver en un ratito más. Ahora, si ustedes ven en esta guerra, en esta contienda del rey del norte y del rey del sur, ¿no es cierto? ¿Quién ganará? ¿Quién gana la disputa? ¿Quién gana la batalla final? La guerra final, ¿quién la gana? Claro, nosotros encontramos que el rey del norte, el papado, es el encargado de la abominación desoladora, que usurpa la adoración al verdadero Dios. ¿Sí? Es el encargado de todo lo que es el paganismo, diciendo que es la religión verdadera, diciendo que es la iglesia madre, diciendo que es, claro, es la iglesia madre, por así decirlo, ¿no? Pero de ese grupo se desprende que también un remanente que vino siendo fiel siempre. O sea, este cuerno pequeño, esta gran ramera, esta iglesia madre, ¿verdad?, tiene una gran implicancia dentro de la historia. Por eso es que se le da tanto hincapié en el libro de Daniel, para que nosotros entendamos sus engaños. Ahora, el rey del sur es el encargado de la secularización y el ateísmo como centro del poder humano, el libertinaje inmoral de la ciencia a través de todas sus herramientas. Con esto estoy tratando de sintetizar todas las teorías, filosofías y todo lo que hay dando vueltas, ¿está? Todo lo que aparta de Dios, todo lo que está desarrollado diabólicamente, todo lo que está inspirado diabólicamente. Ahora, estos dos poderes, el cuerno pequeño, ¿no es cierto?, el paganismo, el catolicismo, ¿no es cierto?, llevado adelante a través del papado, y el secularismo y el ateísmo, ¿no es cierto?, van a chocar, ¿no es cierto?, siempre van a chocar, y se hacen la guerra mutuamente. Entonces nosotros somos testigos de esas guerras. Sí, somos testigos de esas guerras, ¿no es cierto?, la guerra entre la famosa ciencia, ¿se acuerdan la separación entre la ciencia y la teología, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no es cierto?, que lo toman con gran hincapié, ¿no es cierto?, y todo, que dicen, no, porque si uno es científico no puede creer en Dios, porque uno tiene que... No, a ver, nosotros tenemos que ver de que a pesar de que del oscurantismo de la Edad Media, nosotros tenemos que ver que la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, es más importante que el conocimiento humano. El conocimiento humano a nosotros no nos salva. Nos ayuda en las esferas de la vida, nos ayuda, ¿sí? Vivimos en un mundo secular. La secularización es un tipo también de religión, porque la gente se religa en esto, se une a esto, ¿sí? Y tienen sus creencias, tienen sus cosas, y es digamos, son los dos grandes poderes del mundo, ¿no es cierto?, que utiliza el diablo. Después está el gran poder de Dios, ¿no?, que utiliza el Señor, la verdad a través de la palabra de Dios. Pero los dos grandes poderes del mundo que utiliza el diablo, ¿no es cierto?, es el paganismo, propuesto por la abominación desoladora del cuerno pequeño, del papado, y la secularización y el ateísmo, que son los dos, digamos, en lo que se dividen los hijos de los hombres. En los dos grandes grupos que se dividen los hijos de los hombres. Y después están los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y son sostenidos por el Espíritu Santo. Ahora,
somos testigos de sus luchas, ¿no? Somos testigos de las luchas que estos dos poderes llevaron adelante, como por ejemplo la Revolución Francesa, el Renacimiento y tantas otras, ¿no? Tantas otras. Ahora, nosotros vamos a ver que el papado hace su lucha durante muchos años contra los gobiernos seculares y ateos. ¿Ah? Nosotros vamos a ver eso durante la historia. ¿Y por qué estoy haciendo de todo? Porque justamente los estoy preparando para lo que vamos a ver mañana. Igual, como dijimos antes, estos dos poderes, tanto el paganismo, ¿no es cierto?, y todo lo que hace el papado, junto con el ateísmo y la secularización, sirven a Satanás. O sea, estos dos poderes sirven a Satanás. Tanto el rey del norte, el papado, como el rey del sur, el poder, ¿no es cierto?, de los gobiernos a través del ateísmo y a través de la secularización, sirven todos a un mismo Dios, al Dios de las fortalezas, ¿sí? Al diablo. Ahora, si vemos de nuevo ahí en el capítulo 11, versículos del 32 al 35, claro, vemos allí lo que ya leímos, ¿no?, sobre el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice el final del 31, y cómo serán perseguidos durante algunos días. Claro, allí se describe, fíjense que en esta imagen, no sé si me querés bajar un poquito las luces. Bueno, si no se puede, no importa. Bueno, aunque no sé si se nota mucho. Ahí está, gracias. Lo que está pasando aquí, estos son los hijos de Dios siendo quemados en la hoguera por guardar los mandamientos de Dios, por no guardar el domingo. Tantos hijos de Dios que fueron muertos en la Edad Media por la Inquisición, fueron muertos, ¿no es cierto?, por ese poder, por ese cuerno pequeño, ese papado, ¿no es cierto?, intolerante ante la enseñanza de la palabra de Dios, donde quería mantener, ¿no es cierto?, su poder, y entonces pisoteó la ley del Señor, trató de destruirla, pero no pudo. La palabra de Dios sobrevivió a pesar de las quemas de las Biblias y todo lo que sucedió, ¿no? Y gracias a Dios, desde el siglo IV hasta la Revolución Francesa, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, toda esta constante persecución hacia los hijos de Dios. Y claro, y nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis 11:8 el paralelismo que hay entre, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando aquí de la Edad Media, ¿no? Y ya casi saliendo de la Edad Media. Fíjense que allí dice, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 11:8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿De qué cadáveres estaba hablando? Estaba hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí está hablando de Francia, ¿sí? La compara con Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Por la inmoralidad y por el hecho de el poder del hombre para resolver sus problemas y la declaración, ¿no es cierto?, Dios ha muerto y todo lo que había sucedido, ¿no es cierto?, esos 3 años y medio en los cuales habían matado a Dios y habían limpiado, ¿no es cierto?, a Dios, y limpiaron Francia ¿de qué? De las Biblias, ¿sí?, de la palabra de Dios y de todo lo que tenía que ver con Dios. Ahora, claro, nosotros encontramos su coherencia, la coherencia entre Daniel 11 y Apocalipsis 11. Obviamente lo tendría que desarrollar mucho más el capítulo 11 de Apocalipsis, pero va a quedar para otra oportunidad, porque ahora nos estamos centrando en el 11 de Daniel. Pero vos fíjate qué interesante, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos entre medio de dos poderes en el mundo. Todo el tiempo. O sea, en las escuelas nuestros hijos sufren porque no pueden expresar lo que creen acerca del Señor. No se puede enseñar la palabra de Dios en las escuelas. No se puede orar en las escuelas. Pero sí puede ir un sacerdote y hacer un rezo. Sí pueden ir a las escuelas y participar de una procesión a la Virgen.
Sí puede ir uno a la escuela, y vos fíjate que eso tiene que ver todo con el rey del norte. Sí puede uno ir a la escuela y que a sus hijos se le enseñe sobre espiritismo, brujas, hechizos, cuentos de brujas, monstruos, se le enseñe, ¿no es cierto?, que hay cosas, ¿no es cierto?, que están bien, que como la homosexualidad, pecados, ¿no es cierto?, que el Señor dice que no están bien, que nada estamos hablando en contra de los homosexuales, estamos hablando de la homosexualidad, el pecado, ¿no? Robar, mentir, homosexualidad, todo es lo mismo en la palabra de Dios. Pero hoy eso es mala palabra. Ahora nosotros tenemos que ver que todo eso está bien. Todas las enseñanzas del rey del sur. ¿Sí? Que la ciencia es más importante, que cómo existe el mundo gracias al Big Bang, ¿no es cierto? El Big Bang, ¿no es cierto? Entonces el Big Bang y que el mundo, ¿no es cierto?, existió por una explosión y que la evolución y que el feminismo y que el machismo y que esto y que lo otro, ¿no es cierto? Y la historia y que la ciencia, la tecnología, todo el reino del sur. Y entonces nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que como que estamos siempre golpeados, ¿no es cierto?, de un lado y del otro. La tradición católica, ¿no es cierto?, las festividades católicas, lo que tiene que ver con el catolicismo, todas sus enseñanzas, su paganismo, dentro de los pueblos, ¿no es cierto?, su expresión. Y después el secularismo, también sus expresiones, todos los movimientos que hay, ¿no es cierto?, todo el movimiento feminista, machista, gay, ¿no es cierto?, LGTB, y todo lo que se te ocurra. Todo lo contrario a la palabra. Y vos sos golpeado de un lado y del otro, de un lado y del otro. Nuestros hijos, vos, yo, prendés la televisión, los programas de televisión, los noticieros, ves una película, todo tiene que ver con esto. Todo el tiempo, ¿no es cierto?, somos golpeados entre la lucha de estos dos reyes en la tierra. De estos dos poderes. Por un lado el paganismo y por el otro lado el ateísmo y secularismo. Estos dos poderes satánicos que nos apartan de quién. ¿Su función cuál es? Apartarte de Dios. Si no te apartan por el secularismo, el ateísmo, te apartan por el paganismo. ¿Y te apartan de qué? De la ley de Dios. ¿Para qué? Para desobedecer la ley de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros al Señor? Señor, libéranos. Libéranos. Porque estamos diciendo lo mismo que el pueblo de Israel cuando era esclavo. ¿Y estaba en dónde? En Egipto. Lo mismo estamos diciendo. ¿Y qué estamos diciendo? Señor, libéranos. Hoy en día los hijos de Dios no están siendo perseguidos. Están siendo golpeados por Satanás con las diferentes teorías todo el tiempo. Y vos tenés que mantener una comunión con el Señor, una comunión con el Espíritu Santo, en la lectura de la palabra para no desviarte ni a izquierda ni a derecha. Ir por el camino que te ha trazado el Señor Jesucristo. No los hombres, el Señor Jesucristo. Los hijos de Dios, claro, nosotros estamos en esta lucha, pero los hijos de Dios en un momento van a ser perseguidos. ¿Para qué? Para que abandonen, porque no abandonan, no le hacen caso al rey del sur ni le hacen caso al rey del norte. Pero como se pone a riesgo sus vidas, entonces el diablo va a intentar por esa forma también el destruirlos. Y eso es lo que nos dice el libro de Daniel. El libro de Daniel nos dice que habrá una adoración forzada, el capítulo 3. Y claro, y eso lo corresponde después el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis te dice que va a haber una adoración forzada y en el capítulo 13 y te dice de que todos van a adorar a quién, a la bestia y a quién, y a su imagen, igual que en el capítulo 3 de Daniel, que adoran a quién, a la imagen levantada, ese día de reposo falso que es el domingo. Claro, somos golpeados ahora en la guerra, pero después vamos a tratar de ser obligados, y va a haber una ley dominical en el mundo para obligarnos a esto, pero como los hijos de Dios no van a ceder, no se van a arrodillar, ¿qué va a hacer después? Va a haber una persecución y un edicto de muerte. ¿Cuál? Como Daniel, capítulo, a ver si se acuerdan. 6. ¿Sí?
Daniel capítulo 6. Entonces se te va a obligar a vos. Y va a haber, o sea, se va a decir o adorás o decreto de muerte. Claro, y entonces vos vas viendo la trascendencia que tiene el capítulo de Daniel. Pero ahora, aunque esto está en el futuro, nosotros tenemos que ver de no centrarnos en la persecución de los hijos de Dios, sino en la esperanza de nuestra liberación. Que está puesta en ¿dónde? En la promesa de Jesucristo. Porque quizá algunos de nosotros no vivamos eso, moramos antes. Algunos lo vivamos. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué nos vamos a concentrar? ¿En el sufrimiento, en el dolor? No, nos vamos a concentrar ¿en qué? Nos vamos a concentrar en Apocalipsis 22:12. En eso nos vamos a concentrar. Porque eso es lo importante de todo esto. El rey del norte termina ganando al secularismo y lo domina. Le termina ganando. El secularismo es vencido. Eso es lo que dice el capítulo 11. El secularismo y el ateísmo son vencidos por el cuerno pequeño, son vencidos por el papado. Los domina. Eso es lo que dice el final del capítulo 11. Entonces vos tenés que ver los actores principales del capítulo 11. Está el papado, el rey del norte. El rey del sur, que es simbolizado por Egipto, ¿no es cierto? Que es el ateísmo y el secularismo. Y los hijos de Dios en el medio de la lucha. ¿Quién persigue a los hijos de Dios? El papado. Él los persigue. Como no los puede eliminar después de 1260 años, continúa su lucha con el secularismo. Porque ha sido así. Después de la persecución de los 1260 años, que fue de 538 hasta 1798, ¿qué hizo después el papado? Como recibió una herida de muerte, ahora ya lo único que hace es batallar con el secularismo. Y entonces vos escuchás el discurso del Papa en contra del secularismo, de esto y lo otro, ¿no es cierto? Siempre hablando de centradamente, ¿no es cierto? Como que ahora se ha civilizado ese poder. Ya no es un poder perseguidor, pero que no te engañe, va a ser un poder perseguidor. Porque después de que venza al secularismo, en el capítulo 11, después, ¿qué pasa? Persigue a los hijos de Dios hasta que aparece Miguel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue antes. ¿Y en qué me quedo yo? Yo me quedo en la lucha del rey del norte, me quedo con la lucha del rey del sur, me quedo con el sufrimiento de los hijos de Dios. ¿Con qué me quedo yo? Me quedo con la liberación. Yo me quedo con la liberación porque ¿yo qué me voy a meter entre la pelea entre el rey del norte y el rey del sur? ¿Qué me voy a meter? Yo tengo que predicar lo que el Señor dice. ¿Y qué dice el Señor? Que te prepares porque Él viene pronto. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Eso es lo que me tengo que concentrar. Yo me tengo que concentrar en mi preparación, en mi santificación, en apartarme de ¿qué? De las enseñanzas de Egipto, del rey del sur, del secularismo, que no tengo que permitir que entren dentro de mi vida, ni tampoco dentro de mi iglesia. Y tampoco tengo que concentrarme en atacar al papado, ¿no es cierto?, al rey del norte, no me tengo que concentrar en eso, sino que tengo que hacer, no me tengo que tampoco poner a aceptar sus enseñanzas, ni tampoco traerlas a mi iglesia. Tengo que mantenerme puro de todo eso. Tengo que lavar mis ropas. Porque estoy en el medio de alguien que me está bombardeando de un lado, de otro, como que me están tirando de un lado, del otro, y yo quiero ir derecho. Yo quiero ir por el camino angosto, el camino que me trazó Jesús, a través de sus 10 mandamientos, a través de su testimonio, a través del espíritu de profecía, a través de los profetas, queridos, no a través de lo que dice una iglesia popular o a través de lo que dice el mundo secular y ateísta. ¿Entendés que perdemos el tiempo muchas veces nosotros? Claro, estudiamos carreras, sí tenemos que aprender sobre el mundo secular. Somos formados científicamente. Pero también somos
bombardeados por las tradiciones paganas, todo el tiempo. Viva la tradición, ¿no es cierto? Y métele chamamé. Yo soy del norte. Y viva la tradición. Y está el día de la tradición. O sea, ¿el día de qué? Del paganismo. De las tradiciones que me apartan de qué? Del Señor Jesucristo. Está bien que sea argentino. Está bien que conozca mis raíces. Está bien que participe de las actividades del mundo, pero no que transgreda los mandamientos de Dios. Está bien que sea formado en una carrera universitaria. Está bien que me enseñen sobre el modelo secular y ateísta, biologicista, ¿no es cierto?, que trata de separarme del Señor. Está bien porque lo tengo que entender, pero no lo tengo que vivir. No lo tengo que vivir. Tengo que entender bien cómo se rigen las leyes en este mundo. A través del libro de Daniel nosotros hemos entendido que no son los gobiernos los que gobiernan este mundo, no son los reyes los que gobiernan. No es la ciencia de este mundo la que te va a salvar, no es el conocimiento de este mundo, no son los dioses falsos, no es la secularización, no es tu preparación, tu filosofía, tu ciencia lo que te va a salvar y te va a llevar al reino de los cielos. Lo que te va a salvar es tu fe en el Señor Jesucristo y ver la diferencia, ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo en este mundo y hacer lo bueno. Eso es ser una persona sabia. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Ser sabio en el conocimiento del mundo? ¿Del paganismo? ¿O ser sabio en el conocimiento de Dios? De la palabra de Dios. Vos fíjate que hoy la gente tiene más conocimiento secular y pagano que de la Biblia. Te la saben todas. Te la saben todas. Pero cuando vos le abrís la Biblia, le mostrás en la Biblia, da miedo. ¿Y lo secular no te da miedo? ¿Las brujas, los demonios no te da miedo? ¿No te da miedo todo eso? ¿Todo lo que dice la ciencia y lo que va a pasar en el mundo? ¿No te da miedo? Todas esas falsas teorías, fundamentadas ¿en qué? En opiniones, en teorías humanas, en conocimiento humano. ¿Por el calentamiento global se va a terminar el mundo? ¿Por una enfermedad genética se va a terminar el mundo? El mundo se va a terminar con la Tercera Guerra Mundial, con la guerra nuclear. Gracias al Señor tenemos la Biblia. Gracias al Señor tenemos la Biblia, porque lo que presenta el papado, todo su paganismo, todas sus teorías, todas sus profecías, son todas confusión. Te llevan a confundirte. Todo lo que presenta el mundo de Egipto, todo lo que presenta la secularización, el ateísmo, son todas cosas vacías. Que ninguna de las dos te da esperanza. Ninguna de las dos calma el dolor que sentís cuando perdés a un familiar. Ninguna de las dos trae la solución a la muerte. Lo único que trae la solución a este mundo es lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra, en la Biblia. Por eso no podemos olvidar la palabra de Dios. Nosotros, al igual que en el libro de Daniel en el capítulo 11, si vos te fijás y lo marcás después con colores como te dije, vas a ver que estamos entre medio del rey del norte y el rey del sur. Tal cual, gráficamente así. Pero tenemos la posibilidad de ser liberados por el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo llega nuestra liberación? Su segunda venida, la segunda venida de Cristo. Este es el énfasis y la esperanza de Daniel. Y también puede ser nuestro énfasis y nuestra esperanza en este mundo. Porque yo no espero la solución humana. Yo no espero la solución de una iglesia pagana, del paganismo. Yo espero la solución venida del reino de los cielos, el reino de los cielos llegando a la tierra y nuestro Señor Jesucristo salvando a la humanidad. Espero que también vos creas lo mismo. Y si no, te pido que ores y que veas la verdad siendo guiado por el Espíritu Santo a través de la Biblia. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, porque tú nos muestras los engaños de este mundo. Nos muestras, Señor, los actores principales
Y nos muestra, Señor, que nosotros estamos en el medio y tenemos que decidir. Pero, Señor, nosotros no queremos decidirnos ni por el Rey del Norte ni por el Rey del Sur. Queremos decidirnos por ti. Queremos decidirnos por tu palabra. Queremos decidirnos por tu conocimiento, porque en ti hay verdadera esperanza. En ti hay sanidad y hay vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por tu conocimiento tan lindo, tan bueno y tan esperanzador de la palabra de Dios. Ven pronto a buscarnos, Padre. Ven con Jesús y tus ángeles. Vengan a liberarnos, Señor, de este mundo de maldad, de miseria y sufrimiento, donde reina la muerte y el pecado por todas partes. Pero sabemos, Señor, que muy pronto tú has de reinar. Jesús ha de reinar en gloria y majestad. Y queremos estar allí, Señor, recibiéndote con los brazos abiertos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.